Natalia Ortega se levantó a las 5 de la mañana, como siempre. El despertador no era necesario. Su cuerpo ya conocía la rutina. Se vistió en silencio para no despertar a Luciana, que dormía en el único cuarto de su pequeño departamento. 2 trabajos la esperaban ese día. Primero en el hospital público hasta las 2 de la tarde, después en la clínica privada hasta las 10 de la noche. Mientras preparaba café aguado y pan tostado, miró a su hija a través de la puerta entreabierta. Luciana tenía 6 años y nunca había preguntado por su papá. Natalia se había encargado de eso. Era mejor así. Algunos secretos debían quedarse enterrados. En el hospital, Natalia cargó a un paciente tras otro. Sus manos, agrietadas por tanto desinfectante, temblaban de cansancio. Llevaba 7 años trabajando ahí, 7 años viendo pasar cuerpos rotos que llegaban de accidentes, peleas, caídas. Algunos se recuperaban, otros no. Todos la trataban como si fuera invisible. A las 2:30 ya estaba camino a la clínica privada del centro de Buenos Aires. El contraste siempre la golpeaba. Aquí todo era blanco y brillante. Los pacientes llegaban en autos caros y hablaban en voz baja. Los doctores la saludaban por su nombre y los familiares le decían gracias cuando les daba noticias sobre sus seres queridos. Pero era en esta clínica donde Natalia había conocido a Gabriel Salazar 3 años atrás. Él había llegado después de un accidente automovilístico que le destrozó la columna vertebral. Tenía 42 años entonces, era dueño de varias empresas y nunca había necesitado que nadie lo cuidara. Los primeros meses fueron terribles. Gabriel gritaba, tiraba cosas, rechazaba la comida. Los doctores decían que era normal, que necesitaba tiempo para aceptar su nueva realidad. Natalia fue asignada a su cuidado durante el turno de noche. Mientras otros pacientes dormían, Gabriel se quedaba despierto, mirando por la ventana hacia la ciudad que ya no podía recorrer caminando. «¿Por qué no duerme?», le preguntó Natalia la primera noche. «¿Para qué?», respondió él sin voltear a verla. «Los sueños son peores que estar despierto». Natalia entendió. Ella también tenía sueños que prefería evitar. Durante 6 meses, Natalia cuidó a Gabriel. Le daba sus medicinas, lo ayudaba con la terapia física, lo escuchaba cuando necesitaba hablar. Poco a poco, él dejó de gritar. Empezó a hacer preguntas sobre su tratamiento, sobre las posibilidades de recuperación. Aprendió a usar la silla de ruedas como si fuera parte de su cuerpo. Una noche de abril, después de una sesión particularmente difícil de terapia, Gabriel se quebró. Lloró como un niño mientras Natalia lo consolaba. Esa noche se acercaron más de lo que debían. Esa noche Luciana fue concebida. Al día siguiente Gabriel fue dado de alta. Natalia nunca le dijo lo que había pasado. Ahora, 3 años después, Gabriel Salazar vivía en una mansión en Belgrano. Tenía chofer, empleada doméstica y suficiente dinero para no preocuparse por nada material. Sus días transcurrían entre llamadas de negocios desde su estudio y paseos solitarios por la Plaza Vicente López. Cada mañana a las 9, su chofer lo llevaba hasta la plaza. Gabriel rodaba por los senderos durante 1 hora, siempre solo, siempre en silencio. Los vecinos del barrio ya se habían acostumbrado a verlo. Algunos lo saludaban con un gesto, pero él rara vez respondía. Gabriel había construido un mundo donde nadie podía lastimarlo porque nadie podía acercarse. Natalia, mientras tanto, seguía levantándose a las 5 de la mañana. Seguía trabajando 2 turnos para pagar la renta y la escuela de Luciana. Seguía guardando el secreto de quién era el papá de su hija. Pero los secretos, como las heridas mal curadas, a veces se abren solos. Esa mañana de julio, mientras Gabriel hacía su recorrido habitual por la plaza, una niña de cabello oscuro y ojos verdes se plantó frente a su silla de ruedas. «¿Papá?», preguntó con una voz clara que cortó el aire frío. «¿Puedo hacer que vuelvas a caminar?». El mundo de Gabriel Salazar estaba a punto de cambiar para siempre. Gabriel no pudo dormir esa noche. La fotografía estaba sobre su mesa de noche y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Natalia Ortega. Los recuerdos llegaron como una avalancha que había mantenido contenida durante años. Natalia había sido diferente a las otras enfermeras. No lo trataba como un inválido ni como un millonario. Para ella,
Él era simplemente Gabriel, un hombre que necesitaba ayuda para sanar. Durante esos 6 meses en la clínica, ella había sido su ancla en los días más oscuros. Recordó sus manos suaves cuando lo ayudaba con los ejercicios de rehabilitación, su voz tranquila cuando él despertaba gritando por las pesadillas, la manera en que lo miraba sin lástima, solo con comprensión, y recordó esa última noche. Gabriel había tenido una sesión brutal de terapia física. Los doctores lo habían forzado a intentar movimientos que su cuerpo ya no podía hacer. Cuando Natalia entró a su cuarto para el turno de noche, lo encontró llorando. «No puedo más», le había dicho. «No puedo vivir así». Natalia se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. «Sí puedes. Yo sé que puedes. ¿Cómo lo sabes? Porque te he visto pelear todos estos meses. Porque sé quién eres realmente». Esa noche se abrazaron. Esa noche él sintió que no estaba solo. Esa noche, por primera vez desde el accidente, se sintió vivo. Al día siguiente, Gabriel fue dado de alta. Quiso buscar a Natalia, pero los administradores de la clínica le dijeron que ella ya no trabajaba ahí. Había renunciado sin dar explicaciones. Gabriel contrató investigadores privados, pero nunca la encontraron. Con el tiempo, decidió que tal vez era mejor así. Su mundo y el de ella eran demasiado diferentes. Ahora, mirando la fotografía, se dio cuenta de que había estado mintiendo. Sí la había buscado, pero no con la suficiente insistencia. En el fondo tenía miedo de lo que podría encontrar. A las 7 de la mañana llamó a Raúl Méndez, el investigador privado que más confianza le daba. «Necesito que encuentres a alguien», le dijo sin preámbulos. Natalia Ortega, enfermera, trabajó en la clínica San Rafael hace 3 años. ¿Algo más? Tiene una hija de aproximadamente 7 años. Cabello oscuro, ojos verdes. ¿Cuándo necesita la información? Ayer. Gabriel colgó y se dirigió a la ducha. Por primera vez en años, tenía prisa por salir de casa. No para hacer negocios, ni para resolver problemas de dinero. Quería volver a la plaza. Quería ver a Luciana otra vez. Cuando llegó a la Plaza Vicente López, ya eran las 10 de la mañana. Recorrió cada sendero, miró detrás de cada árbol, se acercó a cada banco. Nada. La niña no estaba ahí. Los siguientes 3 días fueron iguales. Gabriel llegaba temprano y se quedaba hasta tarde esperando. Los vecinos empezaron a mirarlo extraño. Nunca había pasado tanto tiempo en la plaza. El 4.º día, cuando ya estaba perdiendo la esperanza, la vio. Luciana estaba dormida en un banco del fondo de la plaza. Tenía la misma ropa de la primera vez que la vio, pero ahora estaba sucia y arrugada. Tenía el cabello despeinado y sus mejillas estaban manchadas de tierra. Gabriel se acercó despacio. La niña temblaba un poco, tal vez por el frío o tal vez por los sueños. Tenía los brazos envueltos alrededor de una mochila pequeña, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Por primera vez en años, Gabriel sintió algo que no era lástima por sí mismo. Sintió compasión. «Luciana», la llamó suavemente. La niña abrió los ojos de inmediato, como si hubiera estado esperando que alguien la despertara. «¿Papá?», preguntó con voz ronca. «Sí», respondió Gabriel, sorprendiéndose a sí mismo. «Soy yo». Luciana sonrió y se incorporó en el banco. «Sabía que ibas a regresar. Mamá me dijo que siempre regresarías. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo aquí?» 3 días. Renzo me echó de la casa después de que hablé contigo. Gabriel sintió una rabia que no había experimentado desde el accidente. «¿Tienes hambre?», Luciana asintió. «¿Quieres venir a casa conmigo? Puedes comer algo caliente y bañarte». «¿De verdad?». «De verdad». Luciana se bajó del banco y caminó hacia la silla de ruedas. Sin decir nada, puso su mano pequeña sobre la mano de Gabriel. «¿Ahora me vas a enseñar a caminar?», preguntó Gabriel. «Todavía no», respondió Luciana con seriedad. «Primero tengo que darte algo que mamá me dejó para ti». La mansión de Gabriel parecía un museo. Luciana caminó por los pasillos de mármol con los ojos muy abiertos, tocando apenas las paredes como si tuviera miedo de romper algo. Sus zapatos gastados hacían eco en el silencio que Gabriel había cultivado durante años. «¿Vives solo aquí?», preguntó Luciana mirando hacia el techo alto del recibidor. «Sí. Bueno, Marta viene a limpiar y cocinar, pero se va en las tardes». «¿No te da miedo estar solo en una casa tan grande?». Gabriel nunca se había hecho esa pregunta.
El silencio era lo que más buscaba después del accidente, pero ahora, viendo la casa a través de los ojos de Luciana, se dio cuenta de que efectivamente era demasiado grande y demasiado vacía. A veces, admitió. Marta apareció en la cocina cuando escuchó voces. Era una mujer de 50 años que trabajaba para Gabriel desde hacía 2 años. Nunca hacía preguntas y siempre mantenía la discreción que él necesitaba. «Marta, ella es Luciana», dijo Gabriel. «Va a quedarse con nosotros unos días». Si Marta se sorprendió de ver a una niña sucia y despeinada en la casa de su jefe, no lo demostró. «¿Qué le preparo de comer, señor?» «Lo que sea que les guste a los niños», respondió Gabriel, dándose cuenta de que no tenía idea de qué comían los niños de 7 años. Mientras Marta preparaba la comida, Gabriel llevó a Luciana al baño de visitas. «Puedes bañarte aquí. Hay toallas limpias y jabón. Después buscamos ropa que te quede». «¿Puedo usar tu champú?», preguntó Luciana. «El mío se acabó hace días». «Puedes usar todo lo que necesites». Gabriel salió del baño y se quedó en el pasillo, escuchando el sonido del agua. Hacía años que no había voces ni ruidos en su casa. Era extraño, pero no desagradable. Media hora después, Luciana salió del baño envuelta en una toalla que le quedaba enorme. Gabriel había encontrado una de sus camisetas más pequeñas y unos shorts de cuando hacía ejercicio, antes del accidente. «Esto te va a quedar grande, pero es lo que tengo por ahora», le dijo. «No importa. Mamá siempre me compraba ropa grande para que me durara más tiempo». Cuando Luciana se cambió, Gabriel notó lo delgada que estaba. Sus brazos eran como palillos y sus mejillas estaban hundidas. ¿Cuánto tiempo había pasado sin comer bien? «La comida está lista», anunció Marta desde la cocina. Luciana comió como si no hubiera visto comida en días. Gabriel la observó mientras devoraba el pollo con arroz que Marta había preparado. No hablaron durante la cena, pero de vez en cuando Luciana lo miraba y sonreía. «¿Quieres más?», preguntó Gabriel cuando ella terminó su plato. «¿Puedo?». «Puedes comer todo lo que quieras». Después de la segunda porción, Luciana se recostó en su silla y suspiró. «Hacía mucho que no comía así de rico. Renzo no te daba de comer». La sonrisa de Luciana desapareció. «Al principio sí, pero después de que mamá se fue decía que yo costaba mucho dinero. Me daba pan y leche, a veces huevos». Gabriel sintió otra vez esa rabia que no sabía cómo manejar. «Bueno, ahora no tienes que preocuparte por eso». Luciana asintió y se quedó callada un momento. Después metió la mano en su mochila y sacó algo pequeño. «Te dije que mamá me había dado algo para ti». Era un collar de cadena dorada delgada, con un dije que tenía algo grabado. Gabriel lo tomó en sus manos y sintió que el corazón se le paraba. En el dije estaban grabadas las iniciales GS 2018. «Yo le regalé esto a tu mamá», murmuró Gabriel, recordando el día que se lo había dado. Era su último día en la clínica. Gabriel había querido darle algo a Natalia como agradecimiento por todo lo que había hecho por él. Había mandado hacer el collar con sus iniciales y el año en que la conoció. «Mamá nunca se lo quitaba», dijo Luciana, «ni siquiera cuando se bañaba. Decía que era lo más bonito que tenía». «¿Te contó cómo nos conocimos?» «Me dijo que tú estabas muy triste y muy enojado y que ella te ayudó a sentirte mejor. Me dijo que eras bueno, pero que tenías miedo de lastimar a la gente». Gabriel miró a Luciana fijamente. «¿Te dijo algo más?» «Me dijo que eras mi papá, pero que no sabías que yo existía. Me dijo que si algo le pasaba a ella, tenía que buscarte». «¿Por qué nunca me buscó? ¿Por qué nunca me dijo que existías?» Luciana se encogió de hombros. «Decía que tu mundo y el nuestro eran muy diferentes. Decía que tal vez era mejor así». Gabriel cerró los ojos. Natalia había tenido razón. Su mundo y el de ella eran completamente diferentes. Pero ahora Luciana estaba aquí, y eso cambiaba todo. «¿Puedo quedarme contigo?», preguntó Luciana con voz pequeña. «Sí», respondió Gabriel sin dudar. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». Gabriel no durmió nada esa noche. Luciana había dormido en el cuarto de huéspedes, pero cada hora él rodaba hasta su puerta para asegurarse de que siguiera ahí. Tenía miedo de que todo fuera un sueño, o peor aún, que la niña desapareciera como había aparecido. A las 6 de la mañana ya estaba despierto,
tomando café en la cocina, cuando escuchó pasos pequeños en las escaleras. «Buenos días, papá», dijo Luciana apareciendo en la puerta con el cabello despeinado y la camiseta enorme que le había prestado. La palabra papá todavía lo sorprendía. Durante 7 años había sido solo Gabriel Salazar, el hombre de la silla de ruedas. Ahora de repente podía ser el papá de alguien. «Buenos días, ¿dormiste bien?» «Sí, pero la cama es muy suave. No estoy acostumbrada». Gabriel sintió una punzada en el pecho. ¿En qué tipo de camas había dormido esta niña toda su vida? Después del desayuno, Gabriel llamó al doctor Herrera, su médico de confianza. «Necesito que vengas a casa. Tengo que hacerme unos estudios». «¿Te sientes mal, Gabriel?» «No, necesito un examen de paternidad. Es urgente». El doctor Herrera llegó 2 horas después. Era un hombre mayor que había tratado a Gabriel desde el accidente y nunca hacía preguntas incómodas. «¿Esta es la niña?», preguntó, mirando a Luciana que jugaba en la sala. «Sí. Se llama Luciana. ¿Sabes algo sobre su madre?» Gabriel le contó todo. Sobre Natalia, sobre los meses en la clínica, sobre esa noche que había cambiado todo sin que él lo supiera. «¿La madre está viva?» «No. Murió hace 2 meses». El doctor Herrera asintió con comprensión. «Está bien, vamos a hacer esto rápido y sin complicaciones». Le explicaron a Luciana que necesitaban una pequeña muestra de sangre para unos estudios médicos. Ella no hizo preguntas, solo extendió su brazo pequeño cuando el doctor se lo pidió. «¿Te duele?», preguntó Gabriel, viendo cómo el doctor pinchaba el dedo de Luciana. «Un poquito, pero no importa. Mamá me enseñó a ser valiente». Después de tomar la muestra de Gabriel, el doctor Herrera guardó todo en su maletín. «Los resultados estarán listos en 3 días», dijo. «Te los traigo personalmente». Esos 3 días fueron los más extraños de la vida de Gabriel. Por primera vez en años, su rutina cambió completamente. Ya no podía hacer sus paseos solitarios por la plaza porque no quería dejar a Luciana sola. Ya no podía trabajar en silencio porque ella siempre tenía preguntas o quería enseñarle algo. «¿Por qué tienes tantas computadoras?», le preguntó el segundo día, viendo las 3 pantallas en su oficina. «Para trabajar, manejo varias empresas desde aquí». «¿Qué es una empresa?». Gabriel se dio cuenta de que nunca había tenido que explicar su trabajo a nadie. Durante años, había vivido rodeado de empleados, socios y abogados que entendían su mundo. Ahora tenía que encontrar palabras simples para explicarle a una niña de 7 años cómo funcionaba el dinero. Es como cuando tienes una tienda, pero muy grande, y en lugar de vender dulces, vendes cosas que la gente necesita para construir casas o hacer otras cosas. «¿Y por eso tienes tanto dinero?». «Sí, y por eso vives en una casa tan grande». Gabriel se quedó callado. Sí, tenía dinero, más dinero del que podía gastar en toda su vida, pero nunca se había preguntado para qué lo tenía si estaba solo. El tercer día, el doctor Herrera regresó con un sobre sellado. «¿Quieres leer los resultados tú solo primero?», le preguntó. «No, dímelo». «Es tu hija, Gabriel. 99.9% de probabilidad. No hay duda». Gabriel sintió algo que no había sentido nunca. No era felicidad, no era tristeza. Era como si un pedazo de él que no sabía que estaba perdido hubiera regresado a su lugar. «¿Significa que sí eres mi papá?», preguntó Luciana, que había estado escuchando desde la puerta. «Sí», respondió Gabriel. «Significa que soy tu papá». Luciana corrió hacia él y lo abrazó. Gabriel no recordaba la última vez que alguien lo había abrazado. «¿Ahora vas a cuidarme para siempre?». «Sí, voy a cuidarte para siempre». Esa noche, después de que Luciana se durmió, Gabriel llamó a su abogado. «Roberto, necesito que inicies un proceso de adopción. Quiero la custodia legal completa». «¿De quién?». «De mi hija». Por primera vez en años, Gabriel Salazar tenía una razón para levantarse cada mañana que no fuera el dinero o los negocios. Tenía una razón para estar vivo, pero también sabía que no iba a ser fácil. Luciana había mencionado a Renzo varias veces, y por lo que había entendido, ese hombre no iba a dejarla ir sin pelear. Gabriel estaba preparado para esa pelea. Tenía dinero, tenía abogados, y ahora tenía algo por lo que valía la pena pelear. Tenía una hija. El timbre sonó a las 8 de la mañana.
Gabriel estaba desayunando con Luciana cuando Marta entró a la cocina con cara de preocupación. «Señor, hay un hombre en la puerta. Dice que viene por la niña». Luciana dejó caer la cuchara en el plato. Su cara se puso pálida. «Es Renzo», susurró. «No quiero verlo». Gabriel sintió cómo la rabia le subía por el pecho. «Quédate aquí con Marta», le dijo a Luciana. «Yo voy a hablar con él». «No, papá. Él es malo. No hables con él». «Tranquila. No va a lastimarte. Te lo prometo». Gabriel rodó hasta la puerta principal. A través del cristal vio a un hombre de unos 35 años, delgado, con el cabello grasoso y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Abrió la puerta. «¿Gabriel Salazar?», preguntó el hombre. «Sí, soy Renzo Pérez, vengo por Luciana. Luciana se queda aquí». Renzo se rió, pero no era una risa alegre. «Mire, señor millonario, no sé qué le dijo la niña, pero ella vive conmigo. Yo la he cuidado desde que murió Natalia». «La has cuidado tan bien que dormía en un banco de la plaza. Eso fue porque se portó mal. Los niños necesitan disciplina». Gabriel apretó los puños sobre las ruedas de su silla. «Luciana no va a regresar contigo, punto». «Ah, sí, ¿y quién dice eso? ¿Usted?» Renzo se acercó más. «Mire, yo sé quién es usted. Sé que tiene dinero. Y sé que esa niña le dijo que era su papá. Porque es mi hija. ¿Puede probarlo?» Gabriel no respondió. Renzo sonrió de nuevo. «Claro que no puede. Porque Natalia nunca le dijo nada, ¿verdad? Porque sabía que usted no iba a querer saber nada de una niña. Te equivocas». «¿De verdad? Entonces, ¿por qué no la buscó en 7 años? ¿Por qué Natalia tuvo que trabajar 2 turnos para mantenerla? ¿Por qué vivían en un departamento de 2 cuartos mientras usted se paseaba en su mansión?» Cada palabra de Renzo era como un puñal. Gabriel sabía que tenía razón. Había tenido 7 años para buscar a Natalia, 7 años para saber que tenía una hija. «Las cosas han cambiado», dijo finalmente. «Claro que han cambiado. Ahora la niña está aquí, jugando a la casita con papá rico. Pero la realidad es que yo tengo más derecho sobre ella que usted». «¿Qué derecho?» «El derecho de haberla cuidado cuando usted no estaba. El derecho de haber pagado sus gastos cuando usted no sabía ni que existía». Renzo metió la mano en su bolsillo y sacó unos papeles arrugados. «Natalia me firmó esto antes de morir. Es una carta donde dice que si algo le pasaba, yo me iba a hacer cargo de Luciana». Gabriel tomó los papeles. Efectivamente, parecía la letra de Natalia, y al final había una firma temblorosa. «Esto no vale nada legalmente», dijo Gabriel. «Tal vez no, pero sí vale para los periódicos. Imagínese el titular: millonario abandona a su hija y la roba cuando le conviene. ¿Cómo cree que va a quedar su reputación?» Gabriel entendió. Renzo no había venido por Luciana. Había venido por dinero. «¿Cuánto quieres?» «Ah, ahora hablamos el mismo idioma. 500,000 pesos, y Luciana es suya para siempre». «Eres un maldito. Soy un hombre de negocios igual que usted. La diferencia es que yo no me escondo detrás de una silla de ruedas para dar lástima». Gabriel sintió ganas de golpearlo, pero sabía que desde su silla no podía hacer nada. «No te voy a dar ni un peso». «Está bien, entonces nos vemos en la corte, y nos vemos en los periódicos también». Renzo se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «¿Ah? Y dígale a Luciana que si no regresa conmigo por las buenas, voy a tener que venir por ella por las malas, igual que hice con su mamá cuando se quería ir». «¿Qué significa eso?» «Pregúntele a la niña. Ella sabe cómo me las arreglo para que la gente haga lo que yo quiero». Renzo se fue dejando a Gabriel con una sensación horrible en el estómago. Regresó a la cocina donde Luciana seguía sentada con Marta. «¿Qué quería?», preguntó Luciana con voz temblorosa. «Quiere que regreses con él». «No quiero regresar, por favor, papá, no me obligues». «No te voy a obligar, pero necesito que me cuentes todo sobre Renzo, todo lo que hacía, todo lo que decía». Luciana miró a Marta y después a Gabriel. «¿Puedo contártelo cuando estemos solos?» Gabriel asintió. Esa noche, después de que Marta se fue, Luciana le contó cosas que hicieron que Gabriel llamara inmediatamente a su abogado. Renzo Pérez había cometido un error. Había amenazado a la persona equivocada. Gabriel tenía dinero, tenía poder y ahora tenía una razón para usarlos.
La guerra acababa de comenzar. El juzgado de familia olía a papel viejo y desinfectante. Gabriel esperaba en el pasillo junto a su abogado, Roberto Martínez, mientras observaba a Renzo al otro lado del corredor. El hombre había llegado con un abogado barato que parecía más nervioso que su propio cliente. ¿Estás seguro de que Luciana puede hacer esto?, preguntó Gabriel. Tiene 7 años, Gabriel. La jueza va a ser muy cuidadosa con ella. Pero si lo que me contaste es cierto, su testimonio puede ser decisivo. Durante las últimas 2 semanas, Roberto había trabajado sin descanso. Habían conseguido los reportes médicos de Natalia del hospital donde trabajaba. Habían encontrado testigos que recordaban las marcas en sus brazos y su cara cuando llegaba al trabajo. Habían localizado a la vecina que escuchaba los gritos que venían del departamento donde vivían Natalia, Renzo y Luciana. Pero más importante, tenían el examen de DNA y la documentación que probaba que Gabriel era el padre biológico. Caso número 2047, anunció el secretario. Salazar contra Pérez, custodia de menor. Entraron a la sala. La jueza era una mujer de unos 50 años, con lentes y una expresión seria. Se llamaba Carmen Vega y tenía fama de ser justa pero estricta. Buenos días. Este es un caso de custodia disputada de la menor Luciana Ortega, de 7 años. El señor Gabriel Salazar solicita la custodia completa, mientras que el señor Renzo Pérez alega tener derechos previos sobre la menor. Renzo se levantó primero. Su abogado presentó la carta que supuestamente había firmado Natalia antes de morir. Su señoría, mi cliente cuidó a esta niña durante 2 años después de la muerte de su madre. Ha sido su figura paterna y la menor está acostumbrada a vivir con él. La jueza examinó la carta. ¿Tienen testigos de que la madre firmó esto voluntariamente? El abogado de Renzo tartamudeó. Bueno, la carta habla por sí sola, su señoría. Entiendo. ¿Señor Martínez? Roberto se levantó y presentó sus documentos. Su señoría, tenemos prueba de DNA que confirma que el señor Salazar es el padre biológico de Luciana. También tenemos evidencia de que el señor Pérez ejercía violencia doméstica contra la madre de la menor y hay razones para creer que también maltrataba a la niña. ¿Qué tipo de evidencia? Reportes médicos de la madre, testimonio de vecinos y fotografías que documentan lesiones. Roberto puso sobre la mesa del juez varias fotografías que Gabriel había visto antes. Mostraban a Natalia con moretones en los brazos, un ojo morado, el labio partido. La jueza las examinó en silencio. ¿El señor Pérez tiene antecedentes penales? Sí, su señoría. 2 denuncias por violencia doméstica, aunque fueron retiradas después. ¿Retiradas por quién? Por la madre de la menor. Según nuestras investigaciones, el señor Pérez la amenazaba para que retirara las denuncias. Renzo se puso de pie. Eso es mentira. Yo nunca toqué a Natalia, y menos a la niña. Señor Pérez, hable solo cuando se le pregunte, dijo la jueza con severidad. Durante la siguiente hora, Roberto presentó todas las pruebas. Los reportes del hospital donde Natalia había llegado 3 veces con heridas por caídas. El testimonio de la vecina que había escuchado gritos y llanto. Las cuentas médicas de Luciana que mostraban desnutrición y señales de estrés. ¿Dónde estaba el señor Salazar durante estos años?, preguntó la jueza. No sabía que tenía una hija, su señoría. La madre nunca se lo dijo. ¿Por qué no? Gabriel se levantó. Su señoría, ¿puedo responder yo mismo? La jueza asintió. Conocí a Natalia cuando ella era mi enfermera, después de un accidente que me dejó en silla de ruedas. Éramos de mundos muy diferentes. Cuando salí del hospital ella ya no trabajaba ahí. Traté de buscarla pero no la encontré. Ahora entiendo que tenía miedo de Renzo Pérez. ¿Y qué cambió? Mi hija me encontró. Luciana llegó a mi vida hace 3 semanas, durmiendo en un banco de una plaza porque Renzo la había echado de casa. La jueza tomó notas. Quiero hablar con la menor. Sola. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Todo dependía de lo que Luciana pudiera decir. 10 minutos después, Luciana entró a la sala. Se veía muy pequeña en el ambiente formal del juzgado, pero caminaba con la cabeza en alto. Hola, Luciana. Soy la jueza Vega. ¿Sabes por qué estamos aquí? Sí, para decidir con quién voy a vivir. ¿Con quién quieres vivir? Luciana miró a Gabriel y después a Renzo. Con mi papá.
dijo con voz clara. ¿Por qué? Porque con él me siento segura, y porque él no me pega como Renzo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. ¿Renzo te pegaba? Sí. Y también le pegaba a mamá. Por eso mamá siempre estaba triste. ¿Tu papá también te pega? No. Mi papá no puede correr conmigo, pero me cuida, me da comida y me deja dormir en una cama suave. La jueza escribió algo más. ¿Hay algo más que quieras decirme? Luciana pensó un momento. Mamá me dijo que mi papá era bueno, pero que estaba triste. Yo quiero ayudarlo a no estar triste. La jueza sonrió por primera vez. Está bien, Luciana. Puedes salir. Una hora después, la jueza dio su veredicto. Otorgo la custodia temporal al señor Gabriel Salazar, pendiente de una evaluación psicológica completa de la menor y una investigación más profunda sobre las acusaciones contra el señor Pérez. Gabriel sintió como si pudiera volver a respirar. Habían ganado la primera batalla. 3 meses después de la audiencia, la vida de Gabriel había cambiado de maneras que nunca imaginó. Su rutina perfectamente ordenada se había convertido en un caos hermoso de horarios de escuela, tareas, comidas a deshoras y conversaciones que nunca terminaban. «Papá, ¿por qué tienes tantos trajes iguales?», preguntó Luciana una mañana, mientras Gabriel se preparaba para una videollamada de trabajo. «No son iguales. Este es azul marino y este es negro. Se ven iguales para mí». Gabriel se miró en el espejo. Efectivamente, tenía un closet lleno de trajes caros que servían para reuniones donde ya no necesitaba estar físicamente presente. ¿Cuándo había sido la última vez que se había vestido para algo que realmente le importaba? ¿Sabes qué? Tienes razón. Son muy aburridos. Esa tarde, en lugar de su reunión con los inversores japoneses, Gabriel llevó a Luciana de compras, pero no a las tiendas caras donde normalmente compraba su ropa. Fueron a un centro comercial normal, donde las familias normales compraban cosas normales. ¿Puedo elegir yo tu camisa?, preguntó Luciana en una tienda de ropa casual. ¿Estás segura? Podrías elegir algo horrible. No voy a elegir algo horrible. Voy a elegir algo que te haga ver menos triste. Luciana eligió una camisa a cuadros azul y blanca, completamente diferente a todo lo que Gabriel había usado en los últimos 10 años. «¿Cómo me veo?», preguntó cuando se la probó. «Te ves como un papá de verdad». Esas palabras tocaron algo profundo en Gabriel. Durante años había sido un empresario, un hombre rico, un inválido, pero nunca había sido un papá de verdad. Los cambios no se detuvieron ahí. Gabriel se dio cuenta de que Luciana necesitaba estabilidad, rutina, pero también aventura. No podía llevarla a escalar montañas o correr en la playa, pero sí podía darle otras cosas. Contrató a una psicóloga infantil, la doctora Ana Morales, que venía a casa 2 veces por semana para ayudar a Luciana con el trauma de haber perdido a su madre y haber vivido con Renzo. «¿Cómo está progresando?», le preguntó Gabriel después de una sesión. «Bien, mejor de lo que esperaba, pero necesita sentir que esto es permanente. Los niños que han perdido la estabilidad necesitan seguridad absoluta. ¿Qué más puedo hacer? Siga haciendo lo que está haciendo. Sea consistente. Esté presente. Y no se culpe por el tiempo perdido». Gabriel había estado cargando esa culpa desde el día que conoció a Luciana. 7 años perdidos, 7 años en los que ella había crecido sin él, 7 años en los que Natalia había luchado sola. Pero la doctora Morales tenía razón. No podía cambiar el pasado, solo podía construir el futuro. Una tarde, mientras Luciana hacía sus tareas en su oficina, Gabriel recibió una llamada de Roberto. «Tengo noticias sobre Renzo», dijo su abogado. «¿Buenas o malas?» «Buenas, muy buenas. Lo arrestaron ayer». Gabriel sintió un alivio enorme. «¿Por qué?» «Por el caso de Natalia, finalmente». Una de las enfermeras del hospital donde ella trabajaba decidió hablar. Tenía fotografías que Natalia le había dado para que las guardara por si algo le pasaba. «¿Qué tipo de fotografías?» «Evidencia de las golpizas. Y también grabaciones de audio donde Renzo la amenaza. Parece que Natalia estaba documentando todo, preparándose para escapar». Gabriel cerró los ojos. Natalia había sido más valiente de lo que él había imaginado.
¿Esto significa que ya no puede reclamar la custodia de Luciana? No solo eso. Con los cargos criminales, va a estar en prisión por varios años. Luciana está completamente segura contigo. Esa noche, Gabriel le dio la noticia a Luciana mientras cenaban. Renzo no va a molestarnos más, le dijo. Está en la cárcel y no puede salir. Luciana dejó de comer y lo miró. ¿Para siempre? Por mucho tiempo. Por primera vez desde que la conocía, Gabriel vio lágrimas en los ojos de Luciana, pero no eran lágrimas de tristeza. ¿Significa que puedo quedarme contigo para siempre? Significa que puedes quedarte conmigo para siempre. Luciana se levantó de su silla y corrió a abrazarlo. Gracias, papá. Gabriel la abrazó fuerte, sintiendo cómo algo en su pecho se abría después de años de estar cerrado. Esa noche, después de que Luciana se durmió, Gabriel tomó una decisión que habría sido impensable 6 meses atrás. Llamó a su contador. «Quiero vender la empresa textil», le dijo. «¿Estás seguro?» «Es una de las más rentables». «Estoy seguro. Y quiero transferir la gestión de las otras empresas a los directores generales. Yo voy a supervisar, pero no quiero estar involucrado en el día a día. ¿Puedo preguntar por qué?» Gabriel miró hacia las escaleras, donde Luciana dormía en su cuarto. «Porque tengo cosas más importantes que hacer». Al día siguiente, Gabriel y Luciana empezaron a buscar una casa nueva. No una mansión, sino una casa, con jardín donde ella pudiera jugar, cerca de una buena escuela, en un barrio donde hubiera otros niños. «¿No te va a dar tristeza dejar esta casa tan grande?», preguntó Luciana. «No», respondió Gabriel, y se sorprendió de que fuera verdad. Esta casa nunca fue un hogar, solo era un lugar donde vivía. «¿Y la nueva casa va a ser un hogar?» «Sí, porque vamos a estar juntos». Por primera vez en años, Gabriel Salazar tenía planes que no involucraban dinero ni negocios. Tenía planes de ayudar a Luciana con sus tareas, de llevarla al parque, de enseñarle a andar en bicicleta desde su silla de ruedas. Tenía planes de ser un papá de verdad. 6 meses después de mudarse a la nueva casa, Gabriel despertó como todos los días, desde que Luciana llegó a su vida, con el sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo. «¡Papá, ya es sábado!», gritó Luciana, saltando en su cama. «¿Podemos ir a la plaza?». Gabriel sonrió. Los sábados se habían convertido en su día favorito de la semana. No había llamadas de trabajo, no había reuniones virtuales, no había nada más que él y Luciana. Claro, pero primero desayuno. La nueva casa era completamente diferente a la mansión. Tenía 3 cuartos, un jardín pequeño donde Luciana había plantado flores y una cocina donde realmente cocinaban juntos. Gabriel había aprendido a hacer panqueques, aunque siempre se le quemaban un poco. «¿Podemos ir a la plaza donde me encontraste?», preguntó Luciana mientras desayunaban. «¿Por qué quieres ir ahí?». «Porque ahí empezó todo. Quiero enseñarte algo». 1 hora después, estaban en la plaza Vicente López. Gabriel no había vuelto ahí desde el día que encontró a Luciana durmiendo en el banco. Le traía recuerdos extraños, años de soledad, de paseos sin propósito, de días que se sentían eternos. Ahora, viendo la plaza a través de los ojos de Luciana, todo se veía diferente. Era un lugar lleno de vida, familias haciendo picnic, niños jugando fútbol, parejas caminando de la mano. «¿Sabes qué?», dijo Gabriel. «Creo que esta plaza me salvó la vida». «¿Cómo?». «Porque aquí te conocí, y tú me salvaste». Luciana corrió hacia los juegos. Gabriel la siguió, rodando por los senderos que antes recorría en silencio. Ahora había ruido, risas, vida. «Papá, mírame», gritó Luciana desde lo alto del tobogán. Gabriel la miraba desde abajo, sintiendo algo que no había sentido jamás. Orgullo paternal puro. No orgullo por el dinero que había ganado, o los negocios que había construido, sino orgullo por ver a su hija feliz, segura, creciendo. Durante los últimos meses, Luciana había cambiado mucho. Había ganado peso, sus pesadillas habían desaparecido casi completamente y había hecho amigos en la escuela. Pero más importante, había aprendido a confiar otra vez. «¿Quieres que corramos?», preguntó Luciana cuando bajó del tobogán. «¿Cómo voy a correr yo? Tú ruedas rápido y yo corro al lado. A ver quién llega primero al otro lado de la plaza». Gabriel sonrió.
Durante años había visto su silla de ruedas como una prisión, como el símbolo de todo lo que había perdido. Pero Luciana la veía simplemente como la manera en que su papá se movía. Está bien, pero no voy a dejarte ganar. Yo tampoco te voy a dejar ganar. Se pusieron en la línea de salida imaginaria. Gabriel miró a Luciana, con su cabello al viento y esa sonrisa que lo llenaba de luz todos los días. ¿Listos?, preguntó Luciana. Ya. Gabriel empujó las ruedas de su silla con toda la fuerza que tenía. Luciana corrió a su lado, riendo, gritando, completamente libre. Por un momento, Gabriel sintió que también estaba corriendo. No físicamente, pero sí en todos los sentidos que realmente importaban. Llegaron al mismo tiempo al otro lado de la plaza, los dos respirando fuerte, los dos riéndose. «Empatamos», gritó Luciana. «Empatamos», confirmó Gabriel. Se sentaron en el mismo banco donde Gabriel había encontrado a Luciana durmiendo 8 meses atrás. Todo parecía tan diferente ahora. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Todavía estás triste?» Gabriel pensó la respuesta. Durante años la tristeza había sido como un peso en su pecho que nunca lo dejaba respirar completamente. Pero ahora, no, dijo, y se sorprendió de que fuera verdad. «Ya no estoy triste». «¿Por qué?» «Porque te tengo a ti». Luciana se acercó más a él en el banco. «¿Te acuerdas de lo que te pregunté la primera vez que nos vimos?» «Sí. Me preguntaste si podías hacer que volviera a caminar». «¿Y te acuerdas de lo que dijiste?» «Dije que era imposible». Luciana lo miró con esos ojos verdes que brillaban igual que los de Natalia. «¿Todavía crees que es imposible?» Gabriel miró a su alrededor. La plaza, que antes era un lugar vacío donde iba a sentir lástima por sí mismo, ahora estaba llena de vida y posibilidades. Su vida, que antes se sentía como una serie de días iguales sin propósito, ahora tenía significado en cada momento. «No», respondió, «ya no creo que sea imposible». «¿Entonces sí pude hacer que volvieras a caminar?» Gabriel abrazó a Luciana. «Sí, mi amor, me hiciste volver a caminar, no con las piernas, pero sí con el corazón». Luciana sonrió y puso su cabeza en el hombro de Gabriel. «Mamá tenía razón. Me dijo que yo podía ayudarte. Tu mamá era muy sabia». Se quedaron ahí sentados, viendo pasar la tarde, viendo pasar la gente, sintiéndose completamente en casa en el mundo. Gabriel ya no necesitaba caminar para sentirse completo. Tenía todo lo que necesitaba. Un año después de aquel día en la plaza, Gabriel estaba ayudando a Luciana a organizar su cuarto cuando ella sacó una caja pequeña de debajo de su cama. «Papá, tengo algo más para ti», dijo con una seriedad que no era común en ella. «¿Qué es?» «Mamá me dijo que te diera esto cuando ya no estuviéramos tristes. Creo que ya es tiempo». Gabriel tomó la caja. Era de cartón viejo, del tamaño de una caja de zapatos de niña, y estaba amarrada con un listón rosa descolorido. «¿Qué hay adentro?» «Una carta. Y otras cosas. Mamá me hizo prometerle que solo te la iba a dar cuando estuviéramos seguros, cuando supiéramos que íbamos a estar juntos para siempre». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Incluso después de muerta, Natalia seguía cuidando a Luciana, seguía pensando en su futuro. «¿Quieres que la abra ahora?» «Sí, pero quiero estar contigo cuando la leas». Se sentaron juntos en la cama de Luciana. Gabriel desató el listón con cuidado y abrió la caja. Adentro había una carta doblada, algunas fotografías y una pulsera pequeña de cuentas de colores. «Esa pulsera me la hizo mamá para mi 5º cumpleaños», explicó Luciana. «Me dijo que cuando te diera la carta, también te tenía que dar la pulsera para que siempre te acordaras de que ella me quería mucho». Gabriel tomó la pulsera. Era simple, hecha con hilo y cuentas baratas, pero podía imaginar a Natalia haciéndola con amor para su hija. Después tomó la carta. El papel era delgado y la tinta se había corrido un poco en algunas partes, como si hubieran caído lágrimas sobre ella. Con manos temblorosas, Gabriel comenzó a leer en voz alta. «Gabriel, no sé si esta carta va a llegar a tus manos algún día, pero si la estás leyendo, significa que Luciana cumplió con lo que le pedí, y eso significa que ella está contigo, que está segura. Hay tantas cosas que quiero decirte y no sé por dónde empezar. Primero, quiero que sepas que nunca fue mi intención esconderte a Luciana.
Cuando saliste del hospital yo ya sabía que estaba embarazada. Quise buscarte 1000 veces, pero tenía miedo. No miedo de ti, sino miedo del mundo. Miedo de Renzo, que ya entonces me controlaba. Miedo de que tú no quisieras saber nada de una enfermera pobre con una hija. Miedo de arruinar tu vida. Me equivoqué. Ahora me doy cuenta de que me equivoqué. Esos 6 meses en el hospital fueron los más hermosos de mi vida, Gabriel. No solo por esa noche que compartimos, sino por todo. Por verte recuperarte, por verte encontrar fuerzas, cuando pensabas que no tenías ninguna. Tú no lo sabías, pero cuidarte a ti me enseñó a ser fuerte. Cuando nació Luciana, me di cuenta de que tenía tus ojos. Los mismos ojos verdes que me miraban todas las noches en el hospital. Sabía que algún día tendría que contarle la verdad. Le he hablado de ti desde que era muy pequeña. Le he dicho que su papá era bueno, pero que estaba triste. Le he dicho que tal vez algún día lo iba a conocer. Ella siempre me pregunta cuándo. Y yo siempre le digo que cuando sea el momento correcto. Si estás leyendo esto, significa que el momento llegó. Gabriel, sé que no fui valiente suficiente para buscarte cuando estaba viva. Sé que te robé 7 años con tu hija. Sé que no hay perdón para eso. Pero te pido que no te enojes con Luciana por mis errores. Ella es lo mejor que tengo, lo mejor que somos tú y yo juntos. Es inteligente como tú, fuerte como yo, y tiene un corazón tan grande que puede sanar cualquier tristeza. Si algo me pasa, por favor cuídala. Por favor quiérela como yo la quiero. Por favor sé el papá que yo no pude darle. Y por favor perdóname. Con todo mi amor, Natalia PD. En las fotografías vas a ver algunos de nuestros momentos favoritos. Luciana sabe la historia de cada una. Gabriel terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luciana estaba llorando también. ¿Estás enojado con mamá?, preguntó con voz pequeña. Gabriel la abrazó fuerte. No, mi amor, no estoy enojado. Entiendo por qué hizo lo que hizo. Tu mamá me amaba, y te amaba a ti más que a nada en el mundo. ¿La perdonas? Sí, la perdono, y espero que ella también me perdone a mí. ¿Por qué? Por no buscarla más, por no insistir, por perdernos todos esos años juntos. Luciana se separó un poco para mirarlo. Pero mamá me dijo que todo pasa por una razón. Me dijo que tal vez yo tenía que crecer un poquito antes de conocerte, para poder ayudarte mejor. Gabriel sonrió a través de las lágrimas. Tu mamá era muy sabia. Esa noche, Gabriel puso la carta de Natalia en un marco junto a la fotografía que Luciana le había dado el primer día. La puso en su mesa de noche, donde podía verla todas las mañanas al despertar. No era una forma de aferrarse al pasado, sino de honrar el amor que había hecho posible su presente. Luciana tenía razón. Todo había pasado por una razón, y ahora, finalmente, Gabriel Salazar sabía cuál era esa razón. Había sido creado para ser el papá de Luciana, y ella había sido creada para enseñarle a caminar otra vez. ¿Te gustó esta historia de Gabriel y Luciana? Esta hermosa historia nos enseña que a veces las segundas oportunidades llegan de las maneras más inesperadas, y que el amor verdadero puede sanar incluso las heridas más profundas. Gabriel encontró en Luciana no solo a su hija, sino también la razón para volver a vivir, mientras que ella encontró en él la seguridad y el amor que tanto necesitaba después de tanto sufrimiento. Si esta historia te tocó el corazón como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para encontrar el amor y la familia. También suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán creer en el poder del amor y la esperanza. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo. Hasta la próxima historia.